Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Una semana más les quiero dar la bienvenida a Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas, y hoy tenemos en el estudio a un invitado muy especial. Se trata de Daniel Villanueva, que es el coordinador general de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Bienvenido, Dani. Muchísimas gracias, Julia. Un Pero placer. además les voy a contar cosas de él, aunque todos le conocen y entonces dirán, ¿y para qué nos lo cuenta? Pero lo cuento. Es jesuita, tiene 49 años, ingeniero de sistemas, licenciado en teología, moral social, tiene un MBA en gestión multinacional, posgrados en ayuda humanitaria, en liderazgo, innovación, gestión de ONGs. Sus áreas de especialización son la cooperación internacional, la educación, la gestión multinacional, las redes institucionales, la ciudadanía global. No me dijo nada, ¿no? Ya, para, Julia. Y en los últimos 14 años estuvo al frente de Interculturas y Fe y Alegría en España, con diferentes responsabilidades. Y ahora, pues ahora es el responsable de Fe y Alegría de la Federación Internacional. Madre mía. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, ¿ha cambiado tu visión de Fe y Alegría? Ahora que estás más sobre el terreno, tienes una visión mucho más global de lo que es Fe y Alegría, porque antes era una visión más desde una perspectiva desde aquí, desde España. O sea, bueno, creo que por un lado no ha cambiado porque realmente Entre Culturas trabaja principalmente en el aporte que hacen ustedes desde acá, tiene que ver más con la gestión de los proyectos federativos y con el empuje en algunas dimensiones como la ciudadanía, la incidencia, pero la visión y las relaciones con Fe y Alegría en su conjunto, y por lo tanto en estos últimos años ya estaba metido de lleno en el core de la federación, en la junta directiva unos cuantos años y llevando toda la parte de internacionalización. Así que la respuesta es, no ha cambiado mucho la visión, pero sí te diría que en el nuevo rol he descubierto muchos matices con bastante más intensidad, ¿no? Que no se ven tanto desde la gestión ordinaria, sino más desde la dimensión de liderazgo, ¿no? Y diría que el principal detalle que me ha sorprendido muchísimo es lo dialógico que es este puesto de la coordinación general, ¿no? La diferencia entre ser un director general, que era aquí en esta organización, a ser un coordinador general de una federación internacional, ¿no? Que en el fondo es ser como el responsable de la dinamización del trabajo conjunto, ¿no? No eres el jefe de una organización, el director, sino más bien eres el cuidador de la dimensión conjunta de 22 Fe y Alegrías que trabajan unidas por su voluntad, ¿no? Y por deseo de mejorar la misión en conjunto. Y eso cambia totalmente. Me implica infinitos conversaciones, hay días que acabo a escuchar, acabo afónico muchos días porque casi iba a decir que mi día a día es el diálogo, la escucha, la conversación, el ir detectando lugares de convergencia, el ir proponiendo caminos comunes, y eso es otro tipo de habilidad diferente que para mí es nueva, es bonita porque se parece mucho a la construcción de redes y es algo que me apasiona, pero tiene unos retos muy fuertes, como por ejemplo, imagínate. Ahora te iba a preguntar por eso. ¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta hoy Fe y Alegría? Te diría, reto interno, la diversidad. La diversidad es inmensa. Llevamos 68 años de vida como federación en cada país trabajando por responder localmente a las necesidades educativas de las poblaciones más vulnerables. Te puedes imaginar la deriva que supone eso de iniciativas, de modelos, de respuestas ad hoc para cada uno de los... Eso hace que la diversidad interna sea tremenda, ya no solamente porque estemos introduciendo en los últimos 10 años a África y poco a poco a Asia, sino ya mismamente dentro del propio continente latinoamericano. Eso para mí es el reto principal que tenemos ahora mismo, es cómo entendernos. Y también para ti personalmente, ¿no? Porque coordinar toda esa diversidad. Claro. No, esto yo creo que es un reto que tiene cualquier estructura internacional hoy en día, pero nosotros que encima defendemos que nuestro modelo de trabajo es colaborativo y que aquello que decimos o aquello que yo digo representando al movimiento está construido colectivamente, es un reto fortísimo. Eso diría que es como la
el mayor reto, ¿no? A nivel externo yo creo que nuestro reto es el posicionamiento del movimiento, la sostenibilidad, el discurso educativo global, ¿no? Y también los nuevos modelos educativos que tenemos que incorporar y aprender para seguir siendo pertinentes, ¿no? En la misión de Fe y Alegría. ¿Qué te mandan las personas que se acercan a Fe y Alegría? Bueno, en realidad Fe y Alegría, como sabes, es un movimiento histórico Sí. de muchísimos años, 68 ya, y nosotros, por así decir, no es que la gente se acerque a Fe y Alegría, sino que Fe y Alegría se acerca a la gente lleva ya. allí durante o sea, yo muchas veces cuando dialogo con algunos empresarios de los que colaboran con nosotros, siempre digo, no te pido una donación, te invito a unirte a un proceso que lleva en marcha más de 6 décadas en muchos lugares, ¿no? De enorme pertinencia y sostenibilidad. Y el día que termine tu apoyo, sabes que seguiremos trabajando, ¿no? Fe y Alegría se nos acerca, por ejemplo, ahora mismo muchos proyectos educativos aislados en otros países que quieren ser parte del movimiento. A Fe y Alegría se nos acercan, por ejemplo, congregaciones religiosas que ya tienen colegios de Fe y Alegría en Latinoamérica y quieren ver si es posible abrir centros educativos similares con el mismo tipo de modelo y propuesta, por ejemplo, en Asia. Eso es muy interesante, esos diálogos. Se nos acercan grandes corporaciones interesadas en colaborar con organismos como el nuestro, que tiene presencia en tantos países, y eso favorece que podamos ofrecer proyectos o programas con un footprint geográfico parecido al de la presencia de estas instituciones. Se nos acercan a veces gobiernos en busca de modelos, ¿no? Eso es muy bonito cuando en Dominicana, por ejemplo, en torno a la política de género del Ministerio de Educación, está muy basada en la propuesta de Fe y Alegría, o en Ecuador con educación inclusiva, o en Guatemala incluso la financiación de Fe y Alegría de Guatemala está en una ley del Estado, ¿no? El apoyo y el vínculo es tan estrecho que por ley está financiada Fe y Alegría en este caso, ¿no? Somos aliados estratégicos en muchos de los estados nacionales, ¿no? de educación. Pero Fe y Alegría trabaja en ámbitos, o ha tenido que ir ensanchando su espacio, y trabaja en ámbitos que van más allá de la educación. Así es. Yo diría, me atrevería a decir que nuestra teoría de cambio es educativa. Lo que creemos es que la educación es la clave para la transformación social, y por lo tanto el eje de nuestro trabajo siempre es la educación. Lo que ocurre que es verdad que eso nos ha llevado, por coherencia en el acompañamiento a las comunidades educativas, pues la implicación progresiva con el resto de la comunidad, por ejemplo, donde está la escuela, o la implicación con los otros actores de la sociedad civil, es inevitable para tener el impacto que buscamos, ¿no? Y como movimiento de educación popular, nuestro concepto educativo no se ciñe solamente al aula de la escuela tradicional, ¿no? Sino que implica, por ejemplo, muchísimo trabajo con las comunidades o con los grupos de padres y madres, también el diálogo con las autoridades, el intento de transformación de las políticas públicas, todo eso que uno podría decir, bueno, eso no solo es educación, nosotros lo concebimos dentro de una gran propuesta de transformación cuyo origen es la intuición del padre Velas, ¿no? Mejorar la calidad de la educación pública es la mejor forma de contribuir al desarrollo de un país. Pero ahora os estáis enfrentando a un gran reto, que es el de la migración, el de los migrantes, ¿no? Que eso abre otras fronteras en ese reto de la educación. Así es. Lo que ocurre es que nosotros siempre abordamos estos retos, en los nuevos retos también, desde la perspectiva educativa. Y para nosotros, por ejemplo, la pregunta no es cómo responder al acompañamiento de las personas en migración forzosa, sino cómo responder desde nuestro ser cuerpo educativo, ¿no? Y entonces el acompañamiento a esta población lo orientamos también desde no solamente la respuesta humanitaria, sino especialmente focalizando en el acompañamiento a los procesos y proyectos educativos, especialmente de la población menor de edad que está en esos flujos migratorios también, ¿no? Creo que es la clave del éxito de Fe y Alegría, es no olvidarse de quién somos, ¿no? La presencia que tenemos tan diversa favorece que podamos ser un indicio de respuesta a muchos temas, pero yo creo que tenemos que asegurar desde dónde trabajamos. Lo que ocurre que es inevitable que si hay un terremoto, o viene como ha pasado en Nepal, o viene una crisis tan gorda como la que está pasando Venezuela en este momento, nuestra red educativa muchas veces se convierte pues en el esqueleto
de una respuesta humanitaria en el que las escuelas son lugar para acceder a la población infantil en temas de vacunación o sanidad o para alimentación. Es decir, somos también parte esencial de la sociedad civil que responde a emergencias también humanitarias, ¿no? Y eso yo creo que a eso es a lo que te refieres, porque a veces salimos a prensa o salimos en comunicación también como instrumento de respuesta a crisis, y eso tiene que ver con que estábamos allí ya cuando ocurrió la crisis y por lo tanto somos parte de esa sociedad civil que responde. Pero es también porque supongo que debe ser complicado dar una respuesta al objetivo de la educación a toda esa población migrante de paso, que sin embargo está formado por muchos niños y por muchos jóvenes que tienen ese derecho a la educación y de repente en esa migración se quedan durante mucho tiempo sin ese acceso a ella, ¿no? Sí, lo mismo ocurre en campos de refugiados y demás. Sí, para nosotros la clave yo creo que es la dignidad de la persona. Eso es evidente que es el eje, digamos, de nuestra respuesta, y por lo tanto es ver cuál es la necesidad real de estas personas. Lo que nos ocurre es que como estamos presentes, por ejemplo, en casi todos los países del corredor migratorio centroamericano, lo que nos permite es como buscar dar respuestas parciales también en distintos momentos del proceso migratorio, o mantener, por ejemplo, la consistencia de los datos para asegurar que no hay desapariciones en el medio. Bueno, hay como posibilidades. En Panamá estamos trabajando en el Darién, que está ahora mismo muy en boga en los medios, pues porque ya estábamos en Panamá trabajando con población migrante y vulnerable, ¿no? Y en ese sentido, en cuanto empieza a haber estos flujos, también Fe y Alegría está allí. Pero siempre buscamos la alianza con organizaciones especializadas y que nos apoyen, porque nuestro foco sigue siendo la educación. Vamos a hablar de las nuevas fronteras, que es uno de los horizontes en los que trabaja Fe y Alegría. ¿Por qué es tan importante ese trabajo? Bueno, yo te diría que es tan importante porque es lo que la realidad demanda, ¿no? Y lo que las personas nos demandan, y ese es el principal criterio de nuestra respuesta misional, es responder a necesidades reales, ¿no? Pero primero definamos qué son esas nuevas fronteras. Mira, nosotros definimos nuevas fronteras como aquellas, digamos, dimensiones de novedad del movimiento en el que Fe y Alegría se está recreando y buscando formas de responder a o bien nuevas poblaciones o nuevos colectivos con los que trabajar, con los que no estábamos trabajando antes. Estoy pensando ahora mismo en la respuesta a las poblaciones originarias en Amazonía, ¿no? Pues eso es como llamo, una nueva frontera. Claramente es la educación intercultural bilingüe en la Amazonía, ¿no? Velas decía, nuestro fundador, que Fe y Alegría comienza donde termina el asfalto, y mi pregunta continua es, bueno, ¿dónde está acabando hoy los asfaltos, ¿no? Y esas son las nuevas fronteras. Por ejemplo, la Amazonía y nuestra respuesta intercultural, ¿no? Educación intercultural adaptada a población cuyo idioma original no es a lo mejor el idioma del país, y eso conlleva una técnica diferente educativa que implica empezar en el idioma propio e ir poco a poco introduciendo variables bilingües, ¿no? O otra frontera, el concepto de frontera tiene que ver también con la mayor radicalidad en presencias en lugares donde la vulnerabilidad es mayor, ¿no? El trabajo con educación rural, o movernos de lugares donde estamos en las ciudades, ¿no? Que antiguamente eran frontera y ahora de golpe pues se han convertido como en centros más establecidos. Mover Fe y Alegría, ¿no? A respuestas en lugares donde a lo mejor la educación pública no está llegando, o las comunidades están demandando mayor presencia. Esa es otra frontera. Y luego diría que otra frontera también es la sostenibilidad futura de Fe y Alegría, los modelos nuevos de trabajo, ¿no? No en todo, tradicionalmente Fe y Alegría ha sido apoyada por los estados nacionales, pero poco a poco eso va modificándose en muchos casos, ¿no? En los que bien porque el Estado se va haciendo fuerte y no necesita apoyos para lograr la cobertura, o bien porque por temas ideológicos y por, digamos, un nuevo tipo de gobierno, el apoyo a una organización híbrida como la nuestra, ¿no? En el que también está involucrada la Iglesia, la sociedad civil y el ámbito público, pues no siempre es viable en todos los escenarios políticos actuales. Y vamos perdiendo apoyo, y eso nos hace buscar alternativas
importantes, ¿no? De nuevos tipos de financiación, nuevos modelos mucho más ágiles, menos centralizados, mucho más ad hoc, formas basadas en tecnología, formas basadas en apoyos comunitarios. Ahí estamos explorando, y eso lo consideramos también nueva frontera. Todo lo que supone que Fe y Alegría se recrea para responder a la mayor necesidad educativa de la población más vulnerable, cueste lo que nos cueste, ¿no? Y eso nos lleva, normalmente yo digo, a más radicalidad, ¿no? También a mayor viabilidad del movimiento, y ahí incluiríamos pues también en los nuevos territorios que piden ser parte del movimiento y que poco a poco vamos incorporando. Por ejemplo. Bueno, pues desde hace unos 10 años estamos trabajando ya con África. En África estamos, claro. O sea, tradicionalmente el movimiento es latinoamericano. En los 22 países, 17 están en Latinoamérica. Hace ya eso, desde el año, o sea, empezamos en el 7 a trabajar en el 2007 a trabajar con Chad. Estamos también ahora mismo en República Democrática de Congo y en Madagascar, pero habrá otros 4 países en África que están deseosos de ser parte del movimiento, donde ya hay acompañamiento a procesos piloto, etcétera. Y luego en Asia existe ya una Fe y Alegría en Nepal. Tenemos un piloto fuerte de Fe y Alegría en Camboya, y ahora mismo me voy en enero a dialogar con todos los provinciales jesuitas de Asia-Pacífico en Australia, para justo empezar a dialogar con aquellos que tienen proyectos educativos similares a lo que llamaríamos educación popular en Latinoamérica, por explorar posibilidades de incorporar al movimiento, ¿no? Hoy en día son muchas las fundaciones y los proyectos educativos que ven la ventaja enorme de pertenecer a un movimiento internacional que permite pues la visibilidad o la representación o poner voz a estos proyectos, digamos, de frontera en los grandes foros internacionales o los grandes diálogos educativos que hoy en día, y la filantropía global que se mueve a unos niveles que una obra sola o de un solo país no tiene normalmente alcance. No te voy a preguntar qué aporta Fe y Alegría, porque ya sabemos lo que aporta Fe y Alegría y lo que puede aportar estos nuevos países. Pero ¿qué aportan estos nuevos países? ¿Qué aporta África y Asia a Fe y Alegría? Bueno, yo te diría que lo primero es que nos descoloca mucho, ¿no? El que alguien llegue después de, en este caso, imagínate, después de 50 años de historia del movimiento en Latinoamérica, empezamos a incorporar a África, y eso conlleva un desajuste grande, ¿no? Nos cuestiona el que vengan propuestas o preguntas de lugares donde no ha habido, por ejemplo, toda esta trayectoria de pedagogía de Freire o de teología de liberación, que son como los grandes pilares de lo que es hoy en día la educación popular latinoamericana. Lo que yo creo que nos incorporan es frescura y nos renuevan las grandes preguntas, ¿no? Exactamente de qué manera estamos respondiendo de verdad a la necesidad educativa. Es una vuelta, yo creo que al origen de Fe y Alegría, es una vuelta a la Venezuela del año 55 para entender qué significa, por ejemplo, hoy en África la respuesta educativa. La gran pregunta, por ejemplo, es qué significa lo público, ¿no? ¿Qué significa lo público en el contexto africano, ¿no? Y hay una especie de movimiento de hablar de lo público, de hablar de lo comunitario, que es mucho más interesante y probablemente mucho más ad hoc para el contexto africano. Lo mismo nos pasa en Asia igual, ¿no? ¿Qué significa una respuesta de una organización católica en un contexto en el que principalmente tiene otra religiosidad, otro contexto en el que la Iglesia es minoría, y aún así seguimos como buscando maneras de trabajar y responder, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que ocurre en este diálogo, y realmente transforma el movimiento. Si algo tenemos claro es que Fe y Alegría no es una multinacional que de alguna manera tiene una manera de implantarse en los países, sino al revés. Es un movimiento que de alguna forma incorpora, aprende y se transforma por los nuevos proyectos y propuestas que van viniendo desde abajo, ¿no? Desde el terreno, desde las visiones. Supongo que tiene mucha más dificultad
esa implantación de fe y alegría en el continente africano o en Asia, ¿no? O sea, no sé si dificultad, lo que te aseguro es que esta forma de proceder lo que tiene es mucha más pertinencia, mucha más sostenibilidad, porque las poblaciones que van respondiendo de esta manera son las dueñas y absolutamente empoderadas con el proceso y tienen muchísima más proyección a futuro. Por eso, como yo digo, una fe y alegría nueva que se incorpora a la federación puede tardar 8 años en todo ese proceso, cosa que cualquier multinacional en unos meses te monta una oficina en el país, ¿no? Nosotros, ¿qué va? Son conversaciones eternas, a veces desesperantes, pero cuando ¿por la burocracia? No, ¿qué va? Porque implica un encuentro de un diálogo de saberes, un acercamiento mutuo, una comprensión desde marcos culturales muy distintos, una adaptación también del discurso, la propuesta, que lleva muchísimo tiempo, puesto que no viene de arriba, sino que se construye, ¿no? En conjunto con la institución local o la población local. ¿Y qué comunidades son las que hacen ese acercamiento a fe y alegría? Por ejemplo, en África, países africanos. O sea, ¿quién son los que de repente dicen, vamos, fe y alegría puede ser una posibilidad para el desarrollo educativo en nuestra zona, en nuestra región? Bueno, pues por ejemplo te diría, en los grandes slums de las grandes capitales africanas, ¿no? En Nairobi, en Kangemi, es uno de los grandes slums donde ahí hace tiempo que una parroquia tiene una pequeña escuelita, la parroquia San Joseph de Worker tiene una pequeña escuelita que se llama Upendo, que llevamos siguiendo la pista desde hace un montón de años, ¿no? Y esa escuela tiene un modo de acercarse a la población y un modo de trabajar con el slum que tiene características muy similares a las de las fe y alegrías latinoamericanas. Y desde hace ya años que la gente que lleva esa escuela se está acercando al movimiento porque intuyen que hay una dimensión regional e internacional de ese proyecto educativo que no están explorando, ¿no? Y eso es lo que van descubriendo a medida que les invitamos a venir a alguna reunión de fe y alegría o les invitamos a ser parte de algún proyecto, por ejemplo, de formación para el trabajo o de formación de profesorado. Y eso lo que va haciendo es que se despierta un deseo, creo que bonito, interesante, de ser parte de algo mayor, ser parte de un grupo internacional que sueña, igual que ellos, con que la realidad se transforma desde lo pequeño y desde dentro, por ejemplo, de un slum en las afueras de Nairobi, ¿no? Y esto yo creo que ese es el sueño que se va replicando, insisto, muy poco a poco, pero estamos creciendo. Y entre culturas, no me puedo resistir a hablar exclusivamente de entre culturas. ¿Qué papel está desempeñando o puede desempeñar dentro de la federación? Entre culturas es una fe y alegría muy, muy original. Bueno, lo primero, Entre Culturas es fe y alegría España, como bien sabes, y es parte de nuestra identidad. Venimos de ahí. Entre Culturas se construye sobre el marco de una fe y alegría España que ya venía desde el 85 y eso ha marcado totalmente la forma de proceder de esta institución, ¿no? Yo lo que siempre digo es no idealicemos, porque cada vez que visito una fe y alegría, y estoy, créeme, continuamente visitando fe y alegrías, cada fe y alegría es distinta. Entonces no es muy difícil decir, es que España es una fe y alegría distinta. Todas las fe y alegrías son adaptaciones locales a la gran inspiración del movimiento de educación popular y transformación social, ¿no? Y eso hace que en España en concreto se ha encontrado una forma de responder a la educación como instrumento de transformación, que ha sido, por ejemplo, la ciudadanía global, o sea, el trabajo con casi 1.000 centros educativos aquí en España como aliados para la generación de agentes de cambio, ¿no? O de acompañamiento a los centros educativos para que sus chavales y chavalas salgan como agentes de cambio. Eso es una manera muy original de Fe y Alegría España, ¿no? La incidencia pública, en la manera en la que Entre Culturas ha desarrollado sus vínculos con las agencias multilaterales o con los grandes medios de comunicación, o la forma en la que hace sus campañas, es también una inspiración para todo el movimiento, ¿no? La forma en la que Entre Culturas hace incidencia pública por el derecho a la educación ha sido pionera para el resto del movimiento. La silla roja, las grandes campañas, la luz de las niñas, ¿no? Mujeres en marcha. Hay un montón de formas de comprender y conceptualizar nuestra misión que luego las adaptamos y las incorporamos a las muchas otras partes del movimiento, ¿no? Y luego te diría que también es esencia de aquí de España, es el mayor
equipo de gestión de proyectos más profesionalizado está aquí en Madrid. Y yo siempre digo, mi oficina más grande está en Madrid porque realmente consideramos a este equipo de proyectos como parte de nuestro equipo internacional, y de hecho la Federación tiene delegada la gestión de los proyectos internacionales a Entre Culturas, ¿no? Y ese es otro aporte de valor fundamental, ¿no? La sede internacional la tenemos en Bogotá, que es donde yo vivo y donde yo trabajo, pero realmente las capacidades de gestión están muy distribuidas. El equipo de protección lo tengo en Guatemala, ¿no? El equipo de comunicación parte está en Venezuela, las personas responsables de educación están en Nicaragua, el equipo federal, y aquí tenemos en España el gran equipo de gestión de proyectos. O sea, esto lo llamamos equipo federativo internacional y no es un eufemismo, es real. Es real. ¿Y la política qué papel juega? Porque me imagino que, te falta añadir a tu currículum, no sé, un diploma en diplomacia internacional, porque no debe ser nada fácil gestionar un proyecto como Fe y Alegría en países tan distintos, con regímenes tan distintos, con ideologías tan distintas. Bueno, yo siempre digo que menos mal que Porque una cosa era Fe y Alegría y Entre Culturas España, y otra cosa es cuando de repente pasa a otras realidades. Sí, lo que ocurre que primero somos una federación, y eso yo lo repito una y otra vez. Es decir, ya lo has dicho, somos 22 países independientes, sí, en ese sentido. Cada país en sí es una institución. Por lo tanto, lo que es el diálogo político y la respuesta local y ad hoc para cada una de las situaciones está dirigida, liderada, pensada, propuesta desde el contexto local, ¿no? Entonces, eso hace que el reto político sea bastante más asumible, porque en realidad, casi iba a decir, desde mi digamos, puesto de coordinador, mi reto político es más interno, casi, de cómo gestionar el movimiento y formular como una voz lo que son en el fondo es una armonía de voces diversas, pero por ejemplo en los contextos locales el liderazgo, la visión, la propuesta y la habilidad es de la dirección nacional que esté en esos contextos, ¿no? Gracias a Dios, si no sería imposible. Yo alguna vez, uno de mis grandes retos personales ahora mismo es la gestión de información, que es cómo sigo al día de los básicos al menos de cada uno de los países para poder entender las estrategias que están desplegando y poder acompañarlas, porque realmente insisto que somos una federación. Eso implica que nosotros desde lo internacional acompañamos, ¿no? Y representamos, por así decir, pero el peso de la respuesta educativa, la clave de la incidencia de Fe y Alegría y también de la incidencia política es nacional, desde las Fe y Alegrías nacionales y con los gobiernos, obviamente, estatales. Está claro que yo misma te doy el máster en diplomacia. No eres objetiva, Julia. Sí. Por último, de esa nueva etapa que se te ha abierto, que has abierto, ¿qué es lo que más te motiva? Bueno, ¿qué me motiva? Pues que veo el impacto de lo que hacemos. Yo Soy ingeniero, pese a todo lo que has dicho, eso se resume en que soy ingeniero y al final me voy a la cama valorando de alguna forma hasta qué punto mi vida está teniendo impacto, ¿no? Y mi trabajo está teniendo impacto. Y eso en este puesto ahora mismo lo veo todos los días, ¿no? Una de las grandes ventajas de ser coordinador general es que vas visitando. Parte de mi trabajo es justo estar presente en los países y además cada vez que llego a un país pues me encuentro con todo el equipo de trabajo internacional de la Fe y Alegría, pero visito siempre unas cuantas escuelas, dialogo con los profesores, tenemos alguna relación con los ministerios de educación y es un privilegio, la verdad, ser testigo de las transformaciones vitales y personales que están ocurriendo en nuestras aulas y en las comunidades con las que trabajamos, ¿no? Eso para mí es lo que más me motiva, que tengo ahora mismo la mejor misión que puedo imaginar en mi vida. Me enorgullece mucho ser parte de este movimiento y durante unos años poder representarlo y duermo sonriendo, la verdad, porque me parece que estamos haciendo muy buena labor, aunque los retos son abrumadores, ¿no? Pero yo yéndome a la cama sabiendo que nuestro trabajo está acompañando realmente de esta manera a cerca del 1 millón de alumnos, es una... ¿1 millón de alumnos? Sí, es un gran ¿En todo el mundo? Sí.
Es una cifra considerable. Sí, por eso es abrumador también el reto. ¿Cuántas personas trabajan en Fe y Alegría? O sea, trabajadores de Fe y Alegría, cerca de unos 40.000 tenemos contabilizados. Insisto cuando hablo de estas cifras, como la gente me mira, yo no es que yo tenga 40.000 empleados, sino que en las 22 Fe y Alegrías nacionales, cada una es una institución, agregamos esas cifras. Si no, sería inviable el manejo e inclusive decir la sostenibilidad del mismo. Muchas gracias, Dani, por compartir con nosotros toda esta experiencia, todo este conocimiento y realmente esa sonrisa que tienes significa que Fe y Alegría pues tiene un futuro importante por delante, porque si no, no estaría sonriendo. Qué bueno, sonrío por eso y sonrío porque me encuentro en casa, me encuentro contigo, sabes que son muchos años trabajando aquí en esta institución donde me he cruzado con gente extraordinaria, entre ellos el placer de contar con Dani, tu amistad y tu complicidad. Muchas gracias ya, Dani, porque yo he llegado a esta casa por ti. O sea, así que muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más. Espero que les haya impactado tanto como a mí, pues es el testimonio de Dani Villanueva, coordinador general de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.